Muy bien, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día de literatura universal. Estamos en la semana 3, ¿ok? Y tenemos 6 participantes. Tenemos más invitados. Muy bien. Bueno, tenemos 4 alumnos, 5 alumnos tenemos. Listo, vamos a empezar. En esta clase tenemos que tratar la literatura universal. Ya sabemos que la literatura universal tiene 4 grandes momentos. El primero es la literatura clásica, el famoso clasicismo o literatura de la antigüedad. Esta literatura abarca las dos culturas más importantes que se desarrollaron en Europa, que son, bueno, en épocas antiguas, que son Grecia y Roma, es decir, la literatura greco-latina. La literatura greco-latina fue el inicio, el modelo de todo lo posterior. Durante la Edad Media se desarrolla la literatura medieval a partir de lo que los griegos crearon y los romanos difundieron. Esta literatura medieval da origen a las literaturas nacionales que se empiezan a desarrollar a fines de la Edad Media y se consolidan a inicios de la Edad Moderna, época también en la que aparecen movimientos muy importantes como el Renacimiento y el Barroco. Es en la Edad Moderna que tenemos a uno de los grandes genios de la literatura universal, el gran autor inglés William Shakespeare Arden, autor de obras de teatro extraordinarias como Hamlet, Macbeth, Otelo, El Rey Lear, entre otras. Bueno, y también Romeo y Julieta. Luego de la Edad Moderna, ya con la Revolución Francesa y el inicio de la Edad Moderna, perdón, la Edad Contemporánea, tenemos el Romanticismo, con el cual se inicia literatura contemporánea. El romanticismo aparece casi en la misma época de la Revolución Francesa, es decir, finales del siglo XVIII. En este inicio del romanticismo destaca mucho la vertiente sentimental o intimista del romanticismo. Y esta vertiente sentimental o intimista está liderada, iniciada por el autor alemán Johann Wolfgang von Goethe. ¿Ok? Bueno, muchos le dicen Goethe, Goethe, Goethe. Bueno, prefiero decir cohete, ¿no? Pero es Goethe, ¿ok? Johann Wolfgang von Goethe. Sí, profesor, está difícil de pronunciar. No te preocupes, acá también aprendes alemán, mira. Aquí lo tienes. Johann Wolfgang von Goethe. ¿Ok? ¿Ok? No le digas von Goethe, ¿ya? No le digas von Goethe. Es Johann Wolfgang von Goethe. Y este autor es William Shakespeare. Claro, se escribe Shakespeare, así como Chespirito, pero se pronuncia Shakespeare. ¿Listo? Shakespeare Arden. Su otro apellido era Arden. Listo, entonces tenemos a Shakespeare y a Goethe como autores importantes. En el caso del romanticismo intimista, con el gran Goethe, su novela clave va a ser la novela Las tristezas del joven Werther. La palabra tristezas, que este Werther era medio emo, ¿ok? Eh, Tiene varios sinónimos y han utilizado todos los sinónimos imaginables para, digamos, variar la palabra que hace alusión a la pena que sufre el protagonista. He visto ediciones tituladas Las penas del joven Werther. En otra edición de la novela leí Las tribulaciones del joven Werther. En otra leí Las lágrimas del joven Werther. En otra los suspiros. En otra los sollozos del joven Werther. Hasta leí una que decía Las maravillas del joven Werther. Pero una palabra un poquito rebuscada, que también significa todo lo que te he dicho, es cuitas. Al decir las cuitas del joven Werther, estamos hablando de las penas, los sufrimientos, los suspiros, las lágrimas de Werther. Y bueno, la presa Marcos decidió utilizar el título con el nombre más culto, con ganas de que el alumno vea todo con mucha seriedad, creo. Así que ya sabes que cuitas es penas, ¿ok? Sí, porque en la obra Werther se deprime y se mata. Este sí, en las cuitas de joven Werther. Listo, entonces ya sabemos que nos toca hablar hoy día de modo muy sucinto, porque ahora vamos a empezar a detallar un poco más.
Entonces vamos a hablar de literatura de la Edad Moderna. Puedes decir allí, profe, pero la Edad Media, ¿por qué no hemos hecho? Es chévere, la Edad Media. Sí, la literatura medieval la vamos a tratar, pero en las próximas clases cuando hablemos del siglo de oro español y hablemos de la Edad Media española, ahí vamos a hablar un poco de literatura medieval para los que les gusta el medioevo. Hoy día vamos a tratar la Edad Moderna con este autor William Shakespeare Arden, que está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Y luego estudiaremos el romanticismo, sus características, y el autor Johann Wolfgang von Goethe, que es un autor que inicia como un exponente del Sturm und Drang, que es un movimiento alemán, y que inicia luego una de las vertientes más famosas e importantes del romanticismo, la vertiente sentimental del romanticismo, con Las cuitas del joven Werther, novela publicada a finales del siglo XVIII. ¿Estás listo? Vamos ahí. Aquí tenemos un resumen de la evolución de la literatura durante la Edad Moderna. La Edad Moderna inicia a mediados del siglo XV, con la toma de Constantinopla a cargo de los turcos musulmanes. Esta toma significó un cambio de era. En 1453 ocurrió la captura de la ciudad de Constantinopla. A partir de ese momento fue rebautizada como Estambul, actual capital de Turquía. En España se habla mucho de la fecha 1492 como fecha de fin de su Edad Media e inicio de su Edad Moderna. Pregunto, ¿qué ocurrió en 1492 que cambió de época en España? A ver, ¿qué fue? ¿Qué cosa ocurrió ese año? 1492. ¿A quién le suena? ¿A nadie Descubrimiento le de suena ese año? América. Sí, sí, dijiste, repite. No. Descubrimiento de América. Muy bien, excelente. La llegada de los españoles a partir de la llegada de Colón, ¿no es cierto? Descubrimiento de América. Este famoso episodio marca el final de la Edad Media en España y el inicio de su Edad Moderna. Unos cuantos años después de nivel Europa, que fue 1453 con la toma de Constantinopla. En esa época, en el siglo XV, estamos hablando, el Renacimiento ya estaba iniciado en Italia, mientras que en el resto de Europa todavía estaba en proceso. Ya en el siglo XVI, toda Europa es renacentista. Del Renacimiento vamos a hablar en un momento, pero ahí fíjate en la imagen que hemos puesto. Vemos el famoso dibujo de Leonardo da Vinci con un hombre extendiendo los brazos y piernas. Si te fijas bien y sacas tu regla, el ombligo es el medio en el sentido de radio y diámetro de la circunferencia. Este es un gran símbolo de lo que es el antropocentrismo, el ser humano como el centro de todo, como el enfoque de todas las investigaciones que se hacen en la época. Ya no es Dios. Dios y la creencia en la religión queda en el ámbito de la esfera de lo privado. En el ámbito de lo público y el conocimiento se empieza a investigar a los antiguos grecolatinos para lograr el bienestar de la humanidad, el ser humano. A esa actividad de investigar, traducir, interpretar y aprovechar el conocimiento grecolatino se le denomina humanismo. Vamos a hablar más de eso en un momento. En el siglo XVII, con el barroco, tenemos un cambio de época. Nos cambiamos a una época difícil, complicada, llena de problemas como guerras, hambrunas, pestes y demás. También empieza a expandirse mucho el concepto científico de la Tierra que gira alrededor del Sol y que a su vez se gira sobre su propio eje. Esta teoría heliocéntrica se expande en el siglo XVII y la gente empieza a decir, pues mientras nosotros vivimos, la Tierra se está moviendo. Esto implica mucha inestabilidad, fugacidad. También el arte se vuelve un arte que refleja la angustia de no dejar nada en blanco, todo tiene que estar adornado, el exceso de adorno, la complejidad formal. Fíjate en la imagen que estamos viendo, eso es muy barroco. En la literatura también se ve algo parecido. La complejidad se logra mediante el abuso de figuras como el hipérbaton y la metáfora. ¿Está bien? Luego ya en el siglo XVIII se expande por toda Europa la ilustración. La ilustración es un movimiento ideológico que tiene una parte artística que es el neoclasicismo.
Este neoclasicismo está muy influenciado por la Ilustración, porque también es racional, le da mucha importancia a la educación del público, tiene un sentido pedagógico, finalidad pedagógica, ¿ok? Tenemos esta Ilustración también obsesionada con el conocimiento y el progreso. Ahí tenemos a los enciclopedistas en Francia como D'Alembert y Diderot, que nos dice acá Córdoba Edith, en el barroco, en exageración, a las iglesias lo adornan mucho. Claro, sí, exactamente lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Es un interior de iglesia exageradamente adornado. Bien, como puedes ver, la Edad Moderna se inicia con el Renacimiento, autores como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Michel de Montaigne, son autores muy destacados. Ellos hacen textos ensayísticos. El elogio de la locura, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, aparte de ser un ejercicio erudito, también es una crítica a la iglesia de la época. Por otro lado, Tomás Moro, ¿cierto? Se convierte en un autor también muy importante en Inglaterra. Michel de Montaigne es el iniciador del tipo de texto ensayo. Arriba vemos obras famosas de escultores y pintores, genios del Renacimiento italiano. Ya sabes, ¿no? Los grandes genios del Renacimiento italiano son las tortunillas. Tenemos a Leonardo da Vinci, a Rafael Sanzio, a Miguel Ángel, a Donatello. ¿Te das cuenta? Ahí están las tortunillas, bueno, tortunillas humanistas, ¿ok? Grandes exponentes del Renacimiento italiano. ¿Listo? Recordemos que el Renacimiento se llama así porque es el renacer de la cultura de la antigüedad. Es decir, si tú eres una persona erudita, eres un humanista, sabes griego, sabes latín, sabes hebreo, eres capaz de estudiar a los filósofos griegos, a los juristas romanos, a los literatos griegos y a los científicos griegos, así como a los arquitectos e ingenieros romanos. Todo puedes leerlo porque dominas las lenguas y esos textos los traduces, los interpretas, los difundes. Eres un humanista. A eso le llamamos el humanismo, la labor de los eruditos que interpretan, traducen las obras clásicas. Estas obras clásicas y este conocimiento sirven para que la humanidad viva mejor. A esta idea de centrarnos en el desarrollo del ser humano le decimos antropocentrismo. Tenemos como destacadísimo ahí a Erasmo de Rotterdam, que era de Países Bajos, Tomás Moro de Inglaterra y Michel de Montaigne, que es de Francia. Como te dije hace un rato, el siglo XVII es un siglo de crisis. Esto genera un arte inestable, un arte del movimiento, un arte de la exageración con pánico al espacio vacío o en blanco. Esto genera una complejidad formal y estilo recargado, uso de figuras como la metáfora del hiperbatón en las obras literarias. El hombre es considerado un ser inconstante y su vida pasajera. El representante más importante en España, Miguel de Cervantes Saavedra. También Calderón de la Barca, también es un autor destacado, Luis de Góngora y también Francisco de Quevedo. Recordemos que el barroco se desarrolla sobre todo en el orbe hispánico, es decir, en el Imperio Español, influye mucho en sus colonias. Tanto en México como en Perú tenemos barrocos muy sólidos con excelentes autores. Allá en México, en el barroco, tienen a la más destacada de todas, que es Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer genial que vivió el barroco mexicano y fue una autora tan buena como Calderón de la Barca o inclusive como Góngora. Así era su calidad literaria de esa mujer, admirable. Un crédito para las chicas, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ok? En Perú también tuvimos grandes autores, como Juan Espinosa Medrano y Juan del Valle y Caviedes. Si bien Juan del Valle y Caviedes nació en España, ya muy joven estaba aquí en Perú y se convirtió en un criollo más. A pesar de su origen hispano, era como un criollo y su obra se contextualiza en el barroco colonial como precursor de la obra de los costumbristas posteriores de la época de la República. ¿Ok? Así que es español, pero avecindado en Lima, acriollado. En cambio, Juan Espinosa Medrano es un mestizo culto que fue eclesiástico y destacó mucho por su oratoria y capacidad de redacción en prosa allá en Cusco de la colonia, en el barroco colonial también. ¿Qué pasa aquí en la Edad Moderna? La Edad Moderna en la Ilustración. En el siglo XVIII, estos genios como Diderot, Rousseau, D'Alembert, ¿no es cierto? Montesquieu son los que escriben textos
donde empiezan a racionalizarlo todo. Inclusive racionalizan el hecho de por qué hay un rey que nos gobierne y si el poder viene de Dios o de los seres humanos para darle poder al rey. Ellos empiezan a proponer ideas como en el contrato social de Jacques Rousseau. Estas personas tienen una fe ciega en el progreso y piensan que la ciencia y la filosofía son grandes herramientas. Por eso ellos proponen la difusión del conocimiento en la enciclopedia. Sí, la enciclopedia es una idea francesa de la época de Ilustración. ¿Listo? Autores clásicos allí, ya te mencioné, Jacques Rousseau, a Diderot, D'Alembert y Voltaire. ¿Está bien? Y Montesquieu. La expresión artística de la ilustración va a ser el neoclasicismo. Hay autores neoclásicos muy importantes, como por ejemplo este famoso Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, un autor de comedia francés muy bueno. También en la música, aparece en la música neoclásica. Por ejemplo, el gran Mozart está en el ámbito del neoclasicismo. Ya luego viene Beethoven, pero Beethoven ya va más al romanticismo. ¿Está bien? Oye, jóvenes, tenemos aquí la Edad Moderna. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre esta literatura que estamos viendo para ayudarlos con sus dudas. A ver, nos quedando a la expectativa de sus preguntas. No hay preguntas. Ok, entonces continuamos. Bien, nos toca hablar ahora de William Shakespeare y su obra más famosa, Romeo y Julieta. Pues hablemos de Shakespeare. A Shakespeare siempre se le representa con un aretito. Seguramente sí lo usó, ¿ok? Shakespeare nació en Stratford upon Avon, ¿ok? Así se llama el condado donde nació, Stratford upon o upon Avon. Por eso le llamaban el cisne de Avon, ¿no? Porque es la última palabra del nombre de su condado natal. Parece que de niño recibió una educación decente con un preceptor particular. Parece que el padre, cuando su hijo era pequeño, tenía dinero para pagarle a un tutor que le enseñe. Ya cuando era adolescente, ya no. Cuando él era adolescente, la familia estaba en bancarrota, así que no pudo continuar estudios. Claro que era un chico autodidacta muy inteligente, un gran lector. A los 18 años se comprometió con una mujer 10 años mayor que él. Así que Shakespeare decía, a mí me gustan mayores, ¿ok? Claro que esta unión con la mujer fue escandalosa porque la mujer de 28, Anna Hathaway, era una mujer con retardo mental, con problemas mental. No era normal la mujer. Y llegó a tener 4 hijos con ella. Así que muy joven, recién cumplió los 20 años, él se mudó a Londres, ¿ok? Se mudó a Londres para ganar dinero y enviar a su familia. Claro que lo hizo, pero también hizo vida de soltero, ¿ok? Allá en Londres, primerito cuidó los caballos de los que iban a ver el teatro, que era un espectáculo que estaba poniéndose de moda en ese entonces. Él era el ballet parking de la época, ¿no es cierto? Él, digamos, le guardaba los caballos y los cuidaba a los ricos que iban al teatro. En ese entonces el teatro era muy mal visto, al menos por las autoridades puritanas. Se decía que el teatro atraía al vicio, la delincuencia, tanto así que se prohibió que las mujeres actuasen, o sea que la mujer estaba prohibida de participar en el teatro por una cuestión de pudor, una cuestión de orden social. Decían que todo aquel que estaba ahí como actor era un malviviente, mínimo un delincuente, así de mal vistos eran los actores. Ahora tú dirás, profe, pero si en esa época de Shakespeare no permitían que las mujeres actúen, ¿qué hacían con los personajes femeninos? Yo te pregunto, ¿cómo era en la época griega que no permitían que actúen las chicas por temas de culto? ¿Cuál era la solución, jóvenes? A ver, esa misma solución tuvieron aquí. ¿Cuál era la solución? A ver, ¿quién me comenta? Utilizaban máscaras, ¿no? Claro, pero no solamente máscaras, también el Los hombre que se hombres ponía, interpretaban a las mujeres. claro, o sea, la máscara normal, ¿no? Puede ser hombre o mujer, pero la voz, ponían voz femenina. Ah, ponían voz femenina y estamos hablando de los griegos. ¿Cómo hacían en la época de Shakespeare? Fácil.
Agarrabas un hombre y lo maquillabas, le ponías vestido, ¿no? Claro, en la época griega, los varones usaban máscara y afinaban su voz. En la época de Shakespeare, los maquillaban, les ponían lápiz labial, polvito, les ponían peluca y les ponían ropa de mujer. Y ese era el hombre disfrazado de mujer. Sí, algo un poco desagradable para los estándares actuales. Y esa era, ¿no? Shakespeare, luego de trabajar cuidando los caballos, se dio cuenta que, como él era poeta, tenía talento para escribir, se dio cuenta que podía ganar más dinero como autor teatral y empezó a escribir teatro y le fue bien. Luego desarrolló su lado actoral y, según lo que tenemos noticias, fue un buen actor. Tenía presencia, buena voz. Cuando él salía al escenario, las chicas suspiraban, ¿no? Y tenía muy buen timbre, muy buena voz. Pero luego se dio cuenta que más que el autor y que el actor, el que ganaba dinero era el empresario, el dueño del teatro. Como quien dice que el dueño del circo gana más que los payasos. Por lo tanto, él se empeñó, ahorró, fue un hombre ordenado, buscó su libertad financiera y fundó su propio teatro, el Teatro Globo. A pesar de que en la época el teatro era mal visto, muchos nobles, incluida la mismísima reina Isabel de Inglaterra, eran aficionadas al teatro, les gustaba y no permitían que los cierren los puritanos del gobierno. Ante esto, Shakespeare tiene su teatro y fue un éxito, aunque también hubo épocas en que tuvo que cerrar porque había peste, así como el coronavirus, igualito, había aislamiento social. Y él aprovechó esa época para irse de viaje, conocer Europa y tener más argumentos para sus obras. Así que como empresario teatral le fue bastante bien. Nos toca hablar ahora, jóvenes, de su obra más famosa. No la mejor, para nada, no es la mejor. La mejor obra podría ser Macbeth o también Otelo o Hamlet, muy buena Hamlet, o tal vez El Rey Lear. Esas son grandes obras. Pero Romeo y Julieta es famosa, por eso es que la consideran en el prospecto de admisión, no porque sea la mejor para nada. Ahora, para ver un poquito el tema de Shakespeare, imagínate a Shakespeare que va a actuar en una obra, que van a estrenar Romeo y Julieta, ver cómo disfrazaban a los hombres como mujeres, ver el contexto social de los que iban a la obra, los que eran pobres iban a pie, estaban de pie frente al escenario y los ricos, los que tenían dinero, iban sentaditos en platea alrededor del escenario, con asientos ya, ¿no? Un poquito más de lujo. También ver a los puritanos que se oponían al teatro. Y ver, bueno, por último a Shakespeare a punto de entrar a actuar también como Romeo, ¿no? Es una película que estoy narrando un poco, aunque de esta escena que te voy a poner en la película, lo más interesante para mí, y les voy a preguntar de eso, es cuando sale el prólogo. Al inicio de la obra Romeo y Julieta hay un prólogo, que es un poema en realidad. Este prólogo es un pequeño poema donde se explica el contexto en el cual se va a iniciar la acción, porque la acción comienza con dos sirvientes Capuleto volviendo de las compras del mercado que están cruzando frente a dos sirvientes Montesco, que también están yendo al mercado a comprar. Es que los Montesco y los Capuleto vivían frente a frente en una pequeña plazuela en la ciudad de Verona. O sea, son, encima que se odian, son vecinos, viven frente a frente, imagínate, ¿no? Y se bronquean encima, ¿ok? Y así va a empezar con estos dos sirvientes Capuleto que le empiezan a buscar pelea a los sirvientes Montesco y eso inicia una gran trifulca. Antes de que esa escena pase, sale el prólogo. Y yo les voy a poner la escena de la película cuando la gente está entrando al teatro, cuando va a salir el prólogo, que es un señor tartamudo y no sabemos cómo lo va a hacer bien, pero lo hace. Y también cuando los dos sirvientes Capuleto empiezan a ver la manera de fastidiar a los Montesco y empezar la trifulca. Todo eso vamos a verlo en la escena que les voy a poner. Y obviamente presten mucha atención, sobre todo al prólogo, porque el prólogo es el inicio de la obra, la explicación de todo lo que vas a ver. Un momento que voy a colocar aquí en el YouTube para poder ver esa pequeña escena, como era el de la película Shakespeare enamorado, el estreno de Romeo y Julieta. Vamos allá a ver, ya lo tengo. Listo, jóvenes. Vamos a escuchar y ver, por favor, con mucha atención la escena. Listo, después vuelvo y les pregunto, así que presten atención para que me puedan responder. Muy bien, alumnos, ahí vieron la escena. Espero que estén contentos porque acá aprovechemos todos los medios audiovisuales posibles. Ahora, ¿qué les pareció
Ese prólogo, a ver, sean sinceros, ¿lo entendieron? ¿Le prestaron atención o estaban distraídos? Sí, hay una chica que se... Sí, hay uno, la nana, el chico que está mal de la garganta, él es Julieta, pues. Él es Julieta, una rubia, sí, pero había también la nana, que era un tipo bien feo que estaba de nana, pero sí, Julieta es un varón, es un chico, pero no llega a actuar, porque estaba mal de la voz y no le salía la voz finita, y al final sale una chica, una señorita noble que había estado también practicando ahí disfrazada de hombre, o sea, se disfrazaba de hombre para actuar de mujer, ¿ya? Y al final ella sale de Julieta. Es un chiste, sí. O sea, tienen que ver la película ya, pero solamente la parte final nos interesa por el curso. Pero en fin, una tragedia, sí, es una tragedia amorosa, exacto. La rubia, ese chico no llega a salir porque está mal. Sacan a la verdadera protagonista de la película, que es una rubia de verdad, ¿no? No es un hombre, no es un hombre disfrazado. Bueno. La pregunta, chicos, es, ¿qué les pareció el prólogo? ¿Qué les pareció el prólogo? ¿Se escuchó complejo, difícil? ¿Entendiste lo que quería explicar o no? ¿O te pareció muy difícil, a ver, cuando está el hombre explicando el inicio, ¿no? El prólogo de la historia. Ese personaje es el prólogo, por si acaso, se llama el prólogo y es el prólogo. ¿O entendieron todo perfectamente cuando empezó a explicar? Mucho hipérbato. Sí, exacto. Es un poema. Es un poema. Ya, eso quería que vean, ¿no? Que la obra está escrita con un estilo muy poético. Eso se debe a que Shakespeare eh, fue poeta y sus obras también de teatro le pone bastante poesía. Mireia nos dice que fue nivel medio. Claro, si no supieras de qué trata te hubieras confundido. Exacto, Isabela, muy buen comentario. Ya que conocemos un poco de qué va la obra, entendemos el prólogo. Ya entendemos el prólogo, aunque esté un poco complicado, con mucho hipérbaton, como se ha mencionado. Entonces ya sabes que el estilo de Romeo y Julieta tiene una gran riqueza poética con abundancia de metáforas y uso de hipérbaton. En la obra original en inglés isabelino se utiliza el verso y la prosa, es decir, hay partes que son poemas y hay partes que son prosa. Por ejemplo, el prólogo que acabamos de escuchar es verso, ¿ok? La obra, ustedes saben, que se divide en 5 actos. El acto primero describe la guerra entre los Montesco y los Capuleto, iniciada por estos sirvientes, como te mencioné. Los sirvientes Capuleto le buscan pelea a los sirvientes Montescos, te empiezan a aventar con las compras del mercado, sale el primo de Romeo, Benvolio Montesco, a separarlos. Como le cae un tomatazo y un kilo de azúcar en su cabeza, él se molesta y saca la espada para obligar a los sirvientes a dejar de pelear. Justo ese momento lo ve Tebaldo Capuleto desde la casa de frente y piensa que están atacando a sus sirvientes y saca su espada y se pone a pelear con Benvolio. En eso el señor Montesco dice, están atacando a mi sobrino, saca su espada oxidada como él y sale a pelear el viejo Montesco. El viejo Capuleto volvía de su paseo con su esposa, ve al viejo Montesco sacar su espada contra su sobrino Tebaldo y él también va con su bastón a pelear. Y salen sus amigos y familiares de los Montesco y los Capuleto y empieza una bronca en toda la calle. Por eso es que los vecinos llamaron al príncipe Scalus, que es el serenazgo de la ciudad, y con él en el orden les dice a los Montesco y Capuleto que están prohibidos de pelear. Y la próxima que se inicie una pelea, a aquel que inició se le castigará con la pena de muerte. Por eso la señora Montesco, muy preocupada, le pide a Benvolio que busque a su hijo Romeo para que le avise de la ley y no se meta en problemas. ¿Dónde estaba Romeo en ese momento? Él estaba en el bosque deshojando una margarita, diciendo, ¿me quiere? No me quiere, porque está profundamente enamorado de Rosalía Capuleto, una prima de Julieta. Se entera que esa tarde va a haber una fiesta de antifaces en la casa Capuleto y él quiere ir para poder ver a Rosalía. Va acompañado de su primo Benvolio y de su mejor amigo, Mercutio. Los tres van disfrazados con máscaras y van a la fiesta. Este Romeo, en lugar de centrarse en sacar a bailar a Rosalía, ve a otra chica, una chica que le llama la atención poderosamente. Y mirando a Rosalía y mirando a esta nueva chica, él piensa, esta otra chica está más bonita, está más hermosa, está más fuerte, más poderosa. Así que le dice a Rosalía, si te vine me acuerdo, tu amor es periódico de ayer,
y saca a bailar a esta nueva chica que le llama la atención, que es Julieta. Así que Romeo ingresa a la casa de los Capuleto y conoce a Julieta y se enamoran en esta fiesta. Luego que los botan a todos, porque era matiné, los botan temprano con Guayno, están afuera ya el muros de la casa Capuleto, Romeo de pronto trepa muro y se mete a la casa. Mercutio y Benvolio ni siquiera se dan cuenta, oye, ¿dónde está Romeo? ¿Dónde está? Se escapó, ¿no? Y no entienden que él está dentro de la casa. ¿Pero por qué ha hecho eso Romeo? ¿Quiere que lo maten? No, él ha entrado porque sabe que las chicas tienen por costumbre asomarse a su ventana, a la ventana de su cuarto, para ver la luna, tomar el fresco antes de dormir. ¿Se dan cuenta? Es una costumbre que tiene. Y él dice, seguramente Julieta sale y la voy a poder ver. Y efectivamente, Julieta sale, pero no solamente a tomar el fresco, se pone a hablar sola. Romeo está escondida abajo en los matorrales. Ella empieza a decir, oh Romeo, si no fueras Montesco, si tu nombre no fuera mi enemigo, en ese momento yo sería toda tuya. Renuncio a tu apellido y seré tuya. Y entonces está hablando así y Romeo dice, wow, salgo o no salgo. Y dice, mejor salgo. Y dice, Julieta, deja que tome tu palabra. Desde este momento dejaré de ser Romeo Montesco y me llamaré tu amante eterno, le dice. Como corre peligro su vida allí, Julieta le dice que se vaya y él le dice, no me voy a ir hasta que tú me digas cuándo nos volvemos a ver. Así es, joven, siempre tienes que asegurarte, ¿ok? Ella le dice, nos vemos mañana donde Fray Lorenzo, que es su confesor en común de los chicos. Así que nuestro amigo Romeo se va a ver con su amada el día siguiente donde Fray Lorenzo. Cuando va Romeo, va acompañado de Mercutio y Benvolio, donde Fray Lorenzo, ellos no saben nada, no saben nada de que está enamorado de la chica, nada, nada, nada. La que sí sabe acá es el ama de Julieta. Le dice, ama, que me enamoré del chico de ayer, que era un Montesco, igual lo quiero. Y el ama le ayuda a Julieta, la lleva donde Fray Lorenzo a que se confiese. Y ahí los chicos aparecen de la manito ante el padre y le dicen, padre, queremos que nos case. Y el cura les dice, hijos, ¿cómo los voy a casar? Ustedes son de familias enemigas, sus familias se odian. Pero lo convencen porque el viejo dice, si los caso en secreto, las familias se enterarán algún día y luego no podrán pelearse más ni podrán separarlos y se verán obligadas a reconciliarse. Y con esa buena intención el padre los casa en secreto. Bien, jóvenes, acá estamos en el acto 2. Pregunto, hasta este punto, estamos en el acto 1 y acto 2, ¿hasta este momento ha habido algún tipo de desgracia? Porque nos han puesto acá que esta es de especie tragedia compuesta en 5 actos. Y la tragedia se caracteriza por los hechos terribles. Es género dramático, especie de tragedia en 5 actos, sabemos que usa el verso y la prosa, pero pregunta, ¿hasta este momento ha habido algo terrible, algo que genere pena? ¿Sí o no? ¿Qué cosa falta para que empiecen las penas, los pesares? ¿Qué debe ocurrir, joven? Aún no creo, dice Cintia. Dice Fabiola, no, no, dice Isabela, dice alguna muerte. Mira, ella dice falta, falta más gore, profe, me dice, no, claro. El momento en que va a empezar la acción es ahora, porque vamos a encontrar, claro, debe haber muerte para que sea tragedia. Muy buen comentario, Cintia. Entonces tenemos que mientras Romeo, recién casado con Julieta en secreto, claro, va con su mejor amigo Mercutio y su primo Benvolio por las calles de Verona, se encuentra cara a cara con Tebaldo Capuleto. Imagínate. Tebaldo le dice, Romeo Montesco, ayer estuviste en mi sala, en mi casa. Sacaste a bailar a mi prima más hermosa, en mi sala, y yo no pude decirte nada, ¿ok? Fabiola, sí, una muerte es muy probable que genere desgracias. Sí, que la muerte es una manera fácil de llegar a una tragedia. Acaba de varias muertes, por si acaso. Vamos con la primera muerte. Tebaldo le grita y le dice que el día anterior él le había reconocido en su casa, pero que no había podido hacer nada porque el papá de Julieta le prohibió, ya que si se peleaban iba a generar un mal precedente. Bueno, y Julieta está pedida en matrimonio por el conde Paris. El conde Paris veía que en la casa de Julieta había una pelea, había muertos, inclusive
se iba a desanimar de casarse con la chica, iban a perder todos sus planes. Por eso es que el papá de Julieta le prohibió a Tebaldo sacar su espada. Pero ahora Tebaldo dice, no me importa nada, estamos en la calle, ahora vas a ver. Saca la espada y lo reta al duelo a muerte. Y Romeo, que está armado, le dice, Tebaldo, guarda tu espada, yo no voy a pelear contigo. No me pidas que saque mi espada, yo más bien te doy la espalda y me retiro. Y se va. Así que Tebaldo se queda furioso y empieza a insultarlo. Aquí es que Mercucio le dice a Tebaldo, oye, tú no tienes por qué insultar a mi amigo. ¿Tú crees que nadie va a sacar cara por él? Ahora pues, parado sin polo, le dice, y saca su espada Mercucio y se pelea con Tebaldo. Romeo ve eso y dice, oh no, mi primo y mi amigo están peleando. Él no puede permitir que eso pase. Pregunto, jóvenes, ¿quién es su primo ahora? ¿A quién se refiere cuando dice mi primo y mi amigo están peleando? A ver, están atentos a lo que estamos contando, ¿no? Mm, ¿sí? ¿Quién es el primo? Ajá. Cintia nos dice, su primo sería Tebaldo. Muy bien, excelente, Cintia. Claro, es que ahora Romeo está con la prima. Claro que sí. Y no vas a ir y matar al primo de arranque, ¿no? O sea, ya se casó, muy bien, es familia. Tú tienes que saber ganarte a la familia de la chica. Este consejo va para los varones. ¿Tenemos, no? ¿Algún chico por ahí, algún joven que podamos aconsejar? Ah, tenemos, por ejemplo, a Gabriel, a Cristian. ¿Tenemos más chicas? No, más chicos, no. O solo tenemos a dos. Bueno, ya. Bueno, este es para los jóvenes, ¿no? O tenemos más por ahí a Juan, también tenemos a Juan. Ahí está Juan. Bien, jóvenes. A Hugo también, tenemos a Hugo. Sí. Tú tienes que ganarte a la familia de la chica. Pues a la mamá tienes que llevarla a comer anticucho. Al papá, seguramente el papá es de Alianza Lima. Tú eres de la U. No importa. El día de la final te vas con tu camiseta de Alianza, donde el señor, y le llevas su six-pack, pero de la buena, pues joven, lleva tres cruces. Y cuando apagan la luz en el estadio, tú también apagas la luz ahí en la sala, también el partido, ¿no? O sea, y ahí te ganas al tío, ¿no? Y dice, hijo mío, te va a decir, vas a ver. Y si, bueno, hay hermanitas, primitas en la casa, lo que sea, chibolitas, con dulces las indulsas. O sea, así tienes que ganarte a la familia. No le vas a matar al primo, pues. Es una técnica, es un arte ganarse a la familia de la chica. Entonces, Romeo no va a pelear, pues. Pero al ver que su amigo y su primo están peleando, él va corriendo y los separa. Chicos, no se peleen por mí, los separa. Y en ese momento en que se descuida Mercucio, Tebaldo aprovecha y le mete una estocada en el pecho. Una herida en el pecho, es grave. Tebaldo ha herido y Mercucio cae al suelo y le dice a Romeo, Romeo, la herida es grave, creo que me muero. Y se muere. Y llorando Romeo saca su espada diciendo a Tebaldo, Tebaldo, el alma de mi amigo Mercucio todavía está por aquí flotando. Veremos cuál de los dos le acompaña al más allá. Y se baten a duelo. Y allí es que Romeo mata a Tebaldo, ¿ok? Dado que él no inició la pelea, no va a ser condenado a muerte, pero mató a un Capuleto, por eso es desterrado a la ciudad de Mantua. Hasta esto, a la pobre Julieta, sus padres, ignorantes de que está casada, le quieren obligar a casarse con el conde París. Julieta no quiere, ¿no es cierto? Ella dice, no, que solo tengo 14 añitos. Y su mamá le dice, oye Julieta, yo a tu edad ya te tenía a ti en brazos, ¿cómo que eres muy jovencita? Pobre Julieta. Va donde Fray Lorenzo para pedir auxilio. El fraile le dice, mira, hijita, tengo un plan, pero tal vez tengas miedo de cumplirlo. Ella le dice, dígame qué plan es, padre, yo veo si lo cumplo. Y el padre le dice, mira, yo tengo aquí una pócima que te generará catalepsia. Por 48 horas, tu corazón latirá tan despacito que parecerá que estás muerta y que no tienes pulso. También te pondrás fría y en esas 48 horas parecerá que has muerto. Luego de ese tiempo volverás a la vida plena, pero todos al pensar que estás muerta, te harán un funeral y te llevarán al mausoleo Capuleto en el cementerio, como es costumbre de tu familia, y te dejarán en el pedestal de piedra un par de días para que te puedan llevar flores. Luego de eso te meterán en uno de los nichos. Pero antes de que te metan al nicho, cuando despiertes, Romeo estará a tu lado y podrán escaparse juntos. Yo le avisaré en secreto.
Cuando terminó de explicarle esto, Julieta le había quitado el frasco al cura y le estaba preguntando, ¿a qué hora me lo tomo, padre? Porque una mujer enamorada es valiente y decidida, ¿ok? Ella llega a su casa esa noche y le dice a sus padres, papá, mamá, mañana me caso con el conde Paris. Y los padres felices. Qué bien aconseja la juventud, Fray Lorenzo. Se fue a aconsejar con él y ha vuelto con decisión de casarse. Contentos todos. Se hace un tremendo banquete para la boda y al día siguiente, cuando van a despertar a la novia, está muerta. El banquete de matrimonio se convierte en banquete de funeral. Todos están muy tristes y le ponen su vestido de novia para que con ese vestido se vele la chica. Todo Verona se entera y la noticia llega hasta Mantua, donde Romeo se entera que su amada ha muerto. Para esto, Fray Lorenzo envió a un mensajero secreto a Fray Juan para que en Mantua le encuentre a Romeo y le entregue el mensaje del plan. Lamentablemente, Fray Juan se quedó en una casa atrapado por la peste porque hicieron una cuarentena en una casa pobre en Verona. Él estaba adentro y se quedó encerrado y no pudo llevar el mensaje. Por eso Romeo regresa a Verona dispuesto a morir junto a Julieta. Él ha comprado un veneno muy poderoso. Cuando está en el mausoleo Capuleto a punto de entrar, el conde Paris, el antiguo pretendiente de Julieta, su prometido, no le deja diciéndole, por tu culpa murió Julieta, porque murió de pena por lo que mataste a su primo, Tebaldo. Y bueno, esa es la que la gente cree, ¿no? Al Romeo le dice, déjame pasar porque yo igual voy a pasar aunque no quieras. Y él le dice, no, no vas a pasar y se pelean ahí a espadazos. Y Romeo en este duelo mata al conde Paris y ya luego entra a ver a Julieta. Al verla en el pedestal con su vestido, solamente tiene a decir, ni siquiera la muerte pudo ajar tu belleza. Luego de ello se bebe todo el veneno y se mata. Al momento, al ratito, despierta Julieta. Al ver a Romeo, ella piensa que se ha dormido esperando, pero luego lo toca y está tibio y ya no hay pulso. Ella con mucha pena besa sus labios, siente un sabor amargo, no es el mal aliento, es el veneno, siente en sus labios que se le adormecen, ve el frasquito, prueba con la punta de la lengua del frasquito y su lengua se le adormece. Ella ya está envenenada. El veneno ya empezó a actuar. Claro que va a demorar en matarla porque está entrando de modo cutáneo. Así que ella, en su desesperación, dice que quiere morir más rápido y coge la daga de Romeo y se la hunde en el pecho, suicidándose. Fray Lorenzo estuvo llegando en ese momento, pero no pudo hacer nada por evitar la desgracia. La chica se suicida también. Luego de esto llega la familia Montesco, llega la familia Capuleto, todos se enteran a partir del relato de Fray Lorenzo por qué los jóvenes se han suicidado y al final las familias conmovidas se reconcilian. Pero como dice la canción, ¿ya para qué? Sí, ¿ya para qué? A ver, los temas principales de la obra son el amor y la pasión juvenil que sobrepasan los obstáculos sociales. ¿Te das cuenta? También las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Aquí tenemos también que añadir que hay otros temas secundarios, tales como, por ejemplo, el suicidio, la amistad o el duelo, que son temas que aparecen bastante. Mira Mercutio, que muere por la amistad de un amigo. Mira el duelo que hay entre Mercutio y Tebaldo, Tebaldo y Romeo y el conde Paris. ¿Te das cuenta? También tenemos el tema del suicidio. Los protagonistas al final se van a matar. Suicidio. Muy bien, jóvenes. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se les aclare? Bien, veo que no hay preguntas. Entonces, vamos a continuar con literatura de la edad contemporánea. Ya te he dicho que la contemporánea inicia con la Revolución Francesa y el Romanticismo y termina, bueno, hasta el día de hoy. O sea, dura hasta el día de hoy.
Vamos a hablar del romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico que abarca la música, la pintura y las letras, que se desarrolla desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El romanticismo se inicia a partir de movimientos precursores en Alemania. Este movimiento precursor de Alemania es el Sturm-und-Drang. ¿Ok? Acá tenemos el nombre, Sturm-und-Drang. ¿Listo? Y también el laquismo del Reino Unido de Inglaterra y el oceanismo de Escocia. O sea, de Inglaterra y Escocia, el Reino Unido, y también de Alemania vienen los movimientos precursores. Este romanticismo surge como una oposición, una respuesta al racionalismo de la Ilustración. Vamos con las características y vertientes. El romanticismo se caracteriza por siempre dar una preponderancia al aspecto subjetivo, es decir, al sentimiento, la pasión, la valoración, la emoción personal, la subjetividad, no al objetivo. Tenemos el individualismo oculto al yo le llamo esto el egocentrismo romántico. Muchas veces la gente ve al escritor como alguien creído, alguien soberbio, y esa es una idea de los románticos, no, no todos los escritores. Los románticos decían, yo soy el genio creador, ¿cierto? El culto al genio creador, el culto al yo. Eh, si les gusta mi obra, bien por ellos. Si no les gusta, lo que se pierden, no tiene sentido, no saben opinar sobre literatura. O sea, se alucina a lo máximo este romántico, escritor romántico. También tenemos la imaginación e idealización. Recordemos que en el neoclásico anterior, el neoclasicismo, la obra debía buscar educar al público. Y los románticos reniegan de eso. ¿Por qué voy a educar al público? Yo expreso lo que a mí me da la gana y si al público le gusta o no, no es mi problema, ¿no? O sea, bien prácticos ellos. Tenemos también la libertad creadora. No hay reglas, porque en el neoclasicismo se obligaba al autor a seguir reglas de composición de los clásicos grecolatinos. Acá ya no hay reglas, ¿no? Que es una libertad creadora. El genio creador debe tener libertad para crear. Luego tenemos que los románticos exaltan mucho la naturaleza, es decir, los paisajes, la belleza de la naturaleza no tocada por el ser humano. Finalmente hay un interés por el pasado, es decir, por la leyenda medieval, por las fantásticas historias de la Edad Media, sobre todo por la Edad Media, ¿ok? Ahora, de las vertientes del romanticismo vamos a hablar de tres rápidamente. La vertiente más famosa, la más reconocida, es la vertiente sentimental o intimista, la que inicia Johann Wolfgang von Goethe con las cuitas del joven verde, justamente. Entonces, ¿qué, profesor? Y aparte del joven verde y esas cuitas, ¿hay algún otro ejemplo de literatura romántica de la vertiente intimista o sentimental? Claro, tenemos también, por ejemplo, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, estos poemas tan amorosos e idealizadores. También podría mencionar en Hispanoamérica la famosa novela María de Jorge Isaacs, también una novela muy del romanticismo intimista. A ver, aquí, para que ustedes capten a qué nos referimos con romanticismo intimista, vamos a colocar un ejemplo, ¿ok? Con uno de los músicos románticos más famosos, Frédéric Chopin, un famoso compositor polaco, ¿ok? Aquí les voy a poner la música de él para que ustedes puedan apreciar, sentir la música del romanticismo intimista. Y acá nos referimos con esa vertiente. Vamos a ello.
Muy bien, jóvenes, creo que con eso basta. Ya tuvieron ya una pequeña dosis de romanticismo intimista o sentimental. Justo a propósito que vamos a ver la novela Las cuitas de Joven Verde en un rato más. Pero aparte de esta vertiente intimista sentimental, el romanticismo también tiene vertiente social, ¿no? La vertiente de la lucha por la libertad en la que la gente no debe ser explotada. Este romanticismo social se ve reflejado, por ejemplo, en la famosa novela Los Miserables de Víctor Marie Hugo, famoso autor romántico, al que todo el mundo le llama Víctor Hugo, ¿no? Pero su nombre es Víctor Marie y su apellido es Hugo. Bueno, ya la gente lo pronuncia mal y le llaman el nombre y apellido de la gente, ¿no? Víctor Hugo le llaman a los chicos, pero en fin. Este también llega a Hispanoamérica, este romanticismo social, y se desarrolla mucho en el Río de la Plata, con autores como Echevarría, Sarmiento, entre otros. Después tenemos una vertiente más del romanticismo que a mí me encanta, que es el romanticismo historicista, que se enfoca en la Edad Media, el pasado, y tiene un resalte de lo patriótico, de la lucha por la libertad de una nación sojuzgada, o tal vez la exaltación de tu nación. Por ejemplo, cuando un chico dice, yo quisiera ser el director técnico de la selección nacional para que salga ese director que está ahorita y yo clasificaría a Perú al mundial, ¿no? Se le sale la emoción del patriotismo. Ya, ese muchacho es un romántico, pues historicista, ¿no es cierto? Que quiere cambiar la historia. ¿Listo? Otro chico dice, me encanta las tradiciones de los pueblos andinos, quiero viajar por todo el mundo andino recopilando su música y sus danzas. Es otro sueño vinculado con el romanticismo, del pasado historicista. Entre los autores más destacados del romanticismo historicista, tenemos, por ejemplo, al francés, eh, autor de Los Tres Mosqueteros, el famoso autor, bueno, se me fue el nombre, disculpen jóvenes, el autor de Los Tres Mosqueteros, que también tuvo su hijo que fue escritor, Dumas, si no me equivoco, se apellida. Tenemos también en Inglaterra a Walter Scott, este autor con Ivanhoe. Alejandro Dumas, de los Tres Mosqueteros, ya me acordé, Alejandro Dumas. En Inglaterra está Walter Scott con la novela Ivanhoe, un caballero medieval. Y en España tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con sus leyendas, sus narraciones medievales. En la música, les podría poner como ejemplo de esta vertiente romántica del patriotismo y la lucha por la libertad, ¿no es cierto? Otra obra de Chopin. Lo que pasa es que Frédéric Chopin fue polaco y para triunfar como músico se mudó a París, ¿ok? Y él, estando en París, se entera de que su patria, Polonia, ha sido invadida por los rusos, ¿no? Inclusive su casa fue saqueada, destruido su piano, su familia la deportan y él tiene que contentarse con estar lejos y bueno, está muy frustrado por esto, ¿no? Y en esta frustración, en este ardor patriótico de él, compone el Estudio Revolucionario, una pieza de piano bellísima que dicen que es la más difícil de ejecutar para el pianista con la mano izquierda. Es la parte más difícil, la mano izquierda del piano. Veamos, escuchemos la melodía y veamos escenas de lo que significó esta invasión rusa en la casa del gran Frédéric Chopin, el músico romántico por excelencia. Mucha atención a la música y las escenas. Ladies and gentlemen, the immortal Franz Liszt will play several etudes by the new immortal Frédéric Chopin. En jóvenes ahí vimos la otra versión de lo que es el romanticismo. También es una parte de lucha, emoción patriótica, añoranza, ¿no es cierto? La cultura popular, etcétera. Es otra vertiente. Esa es la vertiente que a mí me gusta del romanticismo, no la sentimental intimista. Entonces, como te imaginarás, para mí ser fanático del romanticismo historicista, del romanticismo social y tener que hablar de Johann Wolfgang von Goethe y la tuita del joven verde para mí es pues terrible, ¿no? Por ejemplo, en Romeo y Julieta yo hubiera preferido contarte Macbeth o Hamlet por último, ya está muy bien, pero no Romeo y Julieta. Y ahora no sé por qué la Pre pide obras que no son tan buenas, ¿no? O sea, lo digo así porque son famosas, no sé, en fin. La novela Werther, ¿no es cierto? Las cuitas del joven verde es una novela epistolar
donde el personaje protagónico es el arquetipo del romántico e inicia esta estética romántica. Antes no se conocía este personaje, esta estética romántica. Le inicia Goethe con la novela Las cuitas del joven Werther. Goethe venía de muy jovencito del movimiento Sturm und Drang, que significa tormenta de pasión, o tempestad de impulso, o tempestad y pasión. También hay varias traducciones a esas palabras en alemán. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de la entretenida y edificante novela Las cuitas del joven Werther. Como ya les dije antes, cuitas significa penas, desgracias, lamentos, sollozos. Así que Werther está en modo emo, ¿ok? Werther es un muchacho de familia acomodada. Él tiene 19 años. Su familia es una familia de empresarios, de industriales. Vive en una ciudad llena de chimeneas y humo. Y a Werther todo eso le desespera. Él es un chico soñador, que añora el campo, la naturaleza, quiere viajar por el mundo, buscar el amor verdadero. Y no puede porque en su casa, ¿no es cierto? Sus padres se dedican a contar billetes todos los días y cuentan full Santa Rosita. Así que como sufre de males depresivos, sus padres lo mandan todo pagado a una ciudad pequeña o aldea grande en las montañas de los Alpes austríacos, donde hay aguas termomedicinales, lindos nevados, hermosos bosques, majestuosos lagos. Allí lo mandan sus padres a vacacionar. Y desde allá, desde Valheim, se llama la ciudad o pueblo grande, manda cartitas verdes para comunicarse con su mejor amigo Guillermo. Recuerda que en ese entonces no hay Twitter, no hay WhatsApp, no existe la mensajería, todo era con cartitas. Entonces en la novela nosotros accedemos a la historia, conocemos la historia por las cartas que manda Werther a su mejor amigo Wilhelm, a Guillermo. Casi toda la historia la conocemos mediante cartas. Y eso es muy interesante porque la carta es un medio de comunicación privado, un medio de comunicación, digamos, que tiene las circunstancias de ser la intimidad de la persona. Por eso conocemos la historia del terrible de Werther, porque Werther todo empieza cuando en este pueblo, ciudad pequeña, conoce a Carlota, Charlotte, una bellísima chica austríaca, ¿no? Yo les digo a los chicos, Charlotte es traducción a Carlota en castellano. Y le pregunto, ¿y cómo se imaginan que era Carlota? ¿Y qué me contestan los chicos? Me dicen, profesor, yo me imagino a Carlos Vilches, ¿no? Disfrazado de mujer. Y yo, ¿what? O sea, ¿cómo vas a decirme que Carlos Vilches es Carlota? Bueno, y claro, se refieren a otra Carlota. Pues la Carlota de Werther es una chica guapísima, una Miss Universo austríaca, ¿está bien? Esta chica tiene 18 años. Werther le parece un chico muy interesante, ya que es totalmente diferente a lo que ella conoce. Ella conoce puros chicos muy aplicados, recontra chancones en todos los cursos, que quieren ser samarquinos. Y Werther es un chico que dibuja muy bonito, que piensa en viajes, que piensa en el amor ideal, tiene ideales diferentes, ¿no? Es como una chica aquí del salón que conoce a un joven que toca la guitarra, toca con mucho sentimiento, con mucha emoción. Ella le dice, tócame algo, ¿no? Y el chico le gusta, toca algo que a ella le gusta escuchar y ella se emociona, ¿no? Entonces, no quiere decir que la chica se ha enamorado del joven. Simplemente le llama la atención, le parece curioso y quiere conocerlo un poco más porque hace algo que a ella le es un poco desconocido, ¿no? Tocar la guitarra, a menos que sea una chica músico, es otra cosa, ¿ok? Entonces, Carlota se siente atraída por Ver, le llama la atención y ella ya está comprometida, ¿ok? Cuando conoce a Verde, ya está comprometida con Alberto, un burgués de 29 años, un abogado que hace poco viajó a Suiza porque su tío rico ha muerto y hay una herencia que le va a tocar. Él, justo poco después de que Werther conoce a Carlota, vuelve de viaje, Alberto, y se casa con Carlota. Pobre Werther, estaba ahora en más modo emo que nunca, ¿está bien? Se pone muy triste, está bien, reniega, pero luego, como él es un chico de clase alta, puede alternar con Alberto, va un día, lo visita y se hace amigo de él. Bueno, amigo es un decir, porque en realidad no se soportan, son como el agua y el aceite. Alberto dice, el alcohol es peligroso. Si tú bebes alcohol, en un segundo podrías arruinar todo tu prestigio. Verde le responde, el alcohol es maravilloso, permite que retomemos el control de nuestras vidas
al margen de las convenciones sociales. Por eso el alcohol nos permite ser libres. Luego Alberto dice, la locura es un mal que debemos tratar rápidamente y aislar al loco, al orate, llevarlo a un sanatorio para un tratamiento. Entre la gente, ese loco es peligroso, podría ser un acto terrible. Berger opina diferente. Él dice, los locos son los más admirables, ya que ellos pueden vivir al margen de las convenciones sociales que los obligan a ser alguien diferente a lo que en realidad son. Los locos son gente que debe estar entre nosotros para ayudarnos a ser más humanos. Luego Alberto dice, el suicidio es la peor cobardía. El no querer afrontar tus problemas y solucionarlos matándote es la cobardía mayor. Y Verde le responde, el suicida es un héroe, es alguien muy valiente que demuestra su valentía renunciando voluntariamente a lo más valioso que tiene, su vida. Como ves, Alberto es el típico burgués que tiene un pensamiento coherente y Verde es el típico romántico exagerado y ridículo que tiene pensamientos extremos, ¿no es cierto?, vinculados con negar al mundo burgués, negar al mundo capitalista. En eso que, como ya se conocen, Werder piensa, este Alberto es un tipo recontraaburrido, pero yo nunca le haría nada malo porque es una buena persona. Y Alberto piensa, este Werder no mata ni una mosca. Es de buena familia, pero a él no mata ni una mosca y está medio soncito, medio tontito, ¿no es cierto? Ahí es cuando Werder piensa, tal vez tengo una oportunidad, y va donde Alberto y le dice, Alberto, con todo respeto, ¿puedo salir con tu mujer? Acá cerca al bosque a pasear y no nada malo, no todo en buena onda. Y Alberto deja de contar los billetes de Santa Rosita y le dice, ¿quieres salir con mi esposa? Ya está bien, pero no se alejen mucho. Y le da permiso, imagínate. Entonces que Alberto se pasa. Salen Carlota con Werder y Werder pues como van paseando por los campos se emociona. Y Carlota le llama la atención Werder por lo que es artista, pero nada más por eso. Entonces Werner piensa, yo estoy enamorado de Carlota, no puedo vivir sin ella, pero tampoco puedo estar con ella porque está casada. Así que en esa desesperación, ¿no es cierto? Porque la chica no se puede divorciar, no existe el divorcio en ese entonces, y tampoco puede estar con él, ¿no es cierto? Así que esa desesperación de no saber, hasta que llega el día en que como ya un día Werner le cubrió de besos en toda la frente a Carlota y la agarró de la mano, Carlota como que se siente incómoda. Y Alberto le dice a Carlota, por favor, dile a ese Werder que ya no venga a buscarte, que escasee sus visitas. Qué manera tan elegante de votarlo, ¿no? Que escasee sus visitas. Werder se deprime más. Se pone en modo emo. Eh, y es cuando decide suicidarse. Manda un sirviente, porque tiene sirviente porque es rico, manda un sirviente donde Carlota y pedirle prestada una pistola a Alberto. Alberto coleccionaba pistolas, diciendo para que cuando voy en el campo, para protegerme, para una cacería rápida, va con pistola. Va el sirviente y le dice a Carlota, Werner pide una pistola para empezar a coleccionar él también pistolas, quiere una de muestra para su colección. Carlota entrega la pistola con mucho temor, diciendo, este loco creo que se va a matar. En la noche de víspera de Navidad, Werner se apunta en el ojo y tira del gatillo. Durante varias horas padeció una agonía horrorosa y luego murió de dolor. A su muerte y a su entierro nadie asistió. Los suicidas son odiados en ese entonces, los enterraban fuera del cementerio. A los hijos de los curas y a los suicidas los enterraban fuera del cementerio. Así termina la novela Las cuitas del joven Werder, con un absurdo suicidio por una chica. Imagínate esta historia tan truculenta. En su época fue un bestseller. Todos querían leer la novela, todos se sentían identificados con Werder porque no podía cumplir sus ideales y muchos chicos se mataron también. Sí, surgió una ola de Werdercitos, la Verdermanía, jóvenes. Esta obra fue muy famosa y se convirtió en el segundo bestseller después de la Biblia. Veamos los temas. En la novela encontramos el tema del deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. ¿Está bien? El deseo amoroso es lo que siente Werder por Carlota y el amor prohibido es lo que le lleva a la desesperación. En toda la novela hay momentos en que Werder pues describe las montañas, los lagos, los paisajes y también los va a dibujar. Y también hay una contraposición muy clara entre la vida burguesa, la vida del capitalista que busca la libertad financiera y vive
pensando en dinero, en gastos, en lo material, contrario al pensamiento de los románticos de la vertiente intimista o sentimental, como el mismo Werder. Por eso Alberto se convierte en la antípoda de Werder, porque Werder es el personaje romántico y Alberto es el típico burgués. ¿Los jóvenes? Muy bien. La escuita del joven verde, como puedes ver, es una obra publicada hacia finales del siglo XVIII, novela de tipo epistolar porque se basa en cartas, es iniciada del romanticismo intimista y se considera una de las primeras novelas modernas. Bien, jóvenes, a ver, de todo lo que hemos explicado, ¿tienen alguna duda? Háganmelo saber, por favor. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a iniciar el solucionario. Así que, por favor, todos saquen abran su material en PDF para ver las preguntas. Muy bien, acá tenemos la primera pregunta. Vamos a dejar, por favor, los que eh, tienen las claves porque alguien les pasó, absténganse de participar, por favor. Solamente vale los que han resuelto por su propio esfuerzo, por su mérito, todas las preguntas, o el que le está viendo recién y quiere dar su opinión, también en el chat lo puede escribir. Ok, así que por favor, solamente si tú lo has hecho antes de la clase, por ti mismo, sin consultar el material o has consultado pero después responder todo como te he enseñado, ya, tú tienes derecho a participar. Pero si no has hecho, has estado mirando la teoría, viendo la clave, al toque sacándola así, o te han pasado las claves para que marques, no vale tu participación. Así que por favor, absténganse. Solamente los que han trabajado seriamente las preguntas, ¿ya? 3 minutos por pregunta, o 2 minutos para que alcance el tiempo, 2 minutos por pregunta y vamos con todas, ya que son 9 preguntas, si no me equivoco. A ver, entonces estamos en la pregunta número 1. Por acá dice Hugo Enrique, la A de árbol. Edith dice, la A, lo resolví recién. Ya está bien, te creo. Vamos ahí. Acerca de los temas tratados en la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare, marquen la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, la primera. ¿Qué dicen de la primera? A partir de las disputas entre las dos familias, podemos afirmar que el tema de la traición está presente en la obra. ¿Está presente en la obra la traición? ¿Sí o no, jóvenes? Wow. Yo me sé también la vocal A. Quiero que me expliquen, ¿no? ¿Sí o no la primera? A partir de las disputas entre las dos familias, podemos afirmar que el tema de la traición está presente. No, dicen. Ya, muy bien. ¿El vínculo en que unía a Romeo y Mercucio permite afirmar que la amistad es un tema? Oh, ¿sí o no? Sí, me dice por acá Edith. Ok.
Las trágicas muertes en la parte final plantean que el destino impuesto por los dioses es inevitable, porque Mercurio murió por él. Ah, no, Mercurio dice Mercutio o Mercucio también. En algunas versiones también ponen Mercurio, ¿no? Sí, creo en algunas sale como Mercurio. Sí, ya es la traducción. Eso es de los griegos. Me se acordó. Listo. Y luego, la 3, a ver, las trágicas muertes en la parte final plantean que el destino impuesto de los dioses es inevitable. ¿Se creen los dioses en la época de Shakespeare? No, muy bien. Y la última, el conflicto entre Montesquieu y Capuleto demuestra que las luchas por el poder son un tema importante en la trama, ¿sí o no? Excelente. Vamos, la clave, falso, verdadero. A ver, la muerte de nos muestra que el tema ya, falso. Bueno, están mal las claves aquí, pero, o sea, la que han puesto acá la F. No falta una F, ¿no? Ya, pero igual, la clave es la A. Solamente valen la 2 y la 4. La clave es la A de árbol. Vamos con la 2. Ya saben, las condiciones no pueden participar los que tienen la clave porque le pasaron, solo los que han hecho solos ahora mismo o porque lo han visto antes. A ver, Gabriel nos dice la E de enano. ¿Cómo era el amor de Romeo y Julieta? Amor prohibido, murmuran en las calles porque somos de distintas sociedades. Claro. ¿Qué dicen? Sería la E de enano, nos proponen por aquí. Enrique, Gabriel y Isabela también. Areli también nos dice la E de enano. Veamos. Bueno, voy a dejar un minutito más para que más gente participe. Bien, ¿qué dice? O la A. Mi idea dice la A, puede ser. Veamos, la pregunta 2. De acuerdo al fragmento citado anteriormente en la tragedia de Edipo Rey de William Shakespeare, se puede colegir que el amor es considerado un sentimiento capaz de superar las barreras sociales. Esto se aprecia en la unión de los jóvenes amantes pertenecientes a familias rivales. Así que la respuesta era enano. Muy bien, los que pusieron la enano. Vamos ahora con la pregunta 3. Lea el siguiente fragmento de Romeo y Julieta de William Shakespeare y marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los rasgos formales de la obra. Cuando hablamos de rasgos formales jóvenes, nos referimos al tipo de estrofa, al uso de figuras, ese tipo, ¿no? No, nunca cuando te pongan estilo o forma, jamás vas a marcar una opción con temas, porque los temas es contenido, no forma, ¿ok? Mercucio, ya veo que te ha visitado la reina Mab, la partera de las hadas. Su cuerpo es tan menudo cual piedra de ágata. Sobre la nariz de los durmientes, seres diminutos tiran de su carro, que es una cáscara vacía de avellana. Patas de araña punzaqui larga son los radios, ala de saltamonte, la capota. Bien. Destaca el empleo recurrente de epítetos elegantes, de los contrastes por influencia del barroco, incorpora el lenguaje poético cargado de metáforas, abundancia de referencias históricas y mitológicas y predomina el uso de la prosa en los diálogos. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería la clave en esta pregunta 3?
Bien. A ver cuántos han dicho. Ajá. La C, hay metáforas. Muy bien, vamos a ver. En el fragmento citado de Romeo y Julieta se evidencia la utilización de un lenguaje de gran riqueza lírica, así como el empleo de diversas metáforas. El carro de la reina Mab es una cáscara vacía, ¿no? La metáfora A es B. Patas de arañas anquilargas son, o sea, en plural, ¿no? Igual ver metáfora de A es B. La respuesta es casita. Muy bien los que marcaron casita. Excelente. Vamos con la 4. Respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de Romeo y Julieta, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ahí está. Luego de casarse con Julieta, Romeo es desterrado de Verona y marcha a Mantua. Enteradas de su amor, ambas familias se deciden separar a los jóvenes enamorados. El odio entre Montesco y Capuleto no impide que los jóvenes se enamoren. Los jóvenes confiesan su amor, por ello cesan las rivalidades en las familias. A ver, vamos ahí con la clave bien razonada, por favor, no se apuren, ¿ah? Acá Gabriela nos da con la B de dado, a ver que tiene razón o no, ¿qué dicen los demás? Todos participen, por favor. Vamos en la pregunta 4, así. Bien, son 2 minutos, creo que ya es hora de ver la clave. Luego de casarse con Julieta, Romeo es desterrado de Verona y marcha a Mantua. Bueno, Romeo se casa con Julieta y ese mismo día se pelea con Teobaldo y por eso es desterrado. O sea, si se refiere a esto a lo temporal, efectivamente, no pasa casi de inmediato. Pero si se refiere a lo causal, no, porque haberse casado es desterrado. Esa es la dificultad de esta primera. Vamos a tratar de sacarla con la siguiente. Enterada de su amor, de ambas familias deciden separar a los jóvenes enamorados. No, no, nunca pasa eso, ellos se matan y hasta que mueren recién se enteran que estaban. El odio entre Montesio y Capuleto no impide, claro, ¿no? A pesar de que sus familias se odian y se enamoran. Esa sí es verdadera, la 3. Los jóvenes confiesan su amor, por ello cesan las rivalidades. Falso. O sea que tenemos falso, verdadero, falso. Podría ser entonces la D. Solamente puede ser la D, ¿no? Claro, claro, la primera, ¿no? Porque el mismo día que se casa es el mismo día desterrado por matar a Tebaldo. Así que en teoría sería la D dado. Ahí está la D dado. Muy bien. Quienes marcaron dado, va muy bien. Vamos con la 5. Esta pregunta es muy buena. ¿Qué característica, qué característica del romanticismo se muestra en los siguientes versos del poeta británico William Blake, uno de los autores del laquismo inglés? Este laquismo es un movimiento precursor del romanticismo. Quien así encadenare una alegría, malogrará la vida alada, pero quien la alegría besare en su aleteo, vive en el alba de la eternidad. Mucha atención ahí, por favor, a la clave.
Bien, tenemos entonces como opción la B de Brahma. A ver, varios han marcado la B de Brahma. Bueno, aquí tenemos a Cintia y Mireia. Nada más dos Avengers han marcado. ¿Quién más anima, por favor, en esta pregunta 4? Ya ven, así les puede venir en el examen de admisión o en una pregunta ahora de la pre. Sí, puede venir así, tranquilamente. Una buena pregunta, me parece muy buena para medir. Y vamos con la clave, a ver. Solución. El romanticismo muestra una actitud de rechazo al racionalismo que tiende a subyugar la subjetividad del individuo. El romántico exige la libertad de las emociones y el predominio de la subjetividad. Esto último se observa en los versos del poeta. En los dos primeros versos refiere el control de las emociones, en tanto que en los dos últimos versos refiere la importancia de la libertad de los sentimientos. Respuesta B de Brahma, subjetivismo. Muy bien los que marcaron la B, los felicito. Vamos con la pregunta número 6. A ver, por acá me estaban pidiendo que explique cada uno. ¿Cómo es eso de cada uno? ¿Te refieres a las opciones? Mm, ya. Sobre la pregunta anterior, la pregunta 5, que es la B de Brahma, la clave. Didactismo romántico no existe porque a ellos no les interesa enseñar, les interesa nomás expresar el genio del poeta. Individualismo, como hemos dicho antes, es el egocentrismo romántico. Predominio de la imaginación podría ser, es una opción fuerte, pero no es tan importante como el subjetivismo que se nota a partir de la interpretación del poema. Exaltación del pasado no se ve, porque no hay una referencia a la Edad Media, a algo mágico vinculado con la Edad Media. ¿Listo? Esa sería la explicación de cada uno. Vamos ahora con la 6. Marque la alternativa o marque la característica del romanticismo que se expresa en los siguientes versos del poeta alemán Friedrich Hölderlin, autor del Sturm und Drang. A. La muchedumbre prefiere lo que se cotiza. Las armas serviles solo respetan lo violento. Únicamente creen en lo divino aquellos que también lo son. Qué buen verso, qué buenos versos. A ver, la pregunta 6. ¿Quién se anima a dar una clave en la 6? Ejemplo de didactismo romántico, eso no existe, pues Mireya, porque eso es un absurdo. El didactismo se ve en el neoclasicismo. No hay eso en el romántico. El romántico le importa un bledo educar, que le interesa expresarse. Se matan por su obra, mejor para él porque lo comprendieron. En la 6 me ponen la C, Cintia me pone la C, Mireya también, Enrique la C, por ahí Juan Antonio la D de dado. Qué interesante. A ver, ¿quién me da más por la 6? ¿Quién me da más? Estamos viendo quién da más.
Bien, cambio a C. Edith nos dice la D de dado. Vamos a ver la solución. Los versos citados muestran la exaltación de un ideal, pero a la vez refiere cómo el poeta es la encarnación de ese ideal. En ese sentido, los versos elevan al individuo por sobre lo mundano por ser encarnación de un ideal. La respuesta es C, culto al yo romántico. Únicamente creen en lo divino aquellos que también lo son, es decir, los románticos. Qué egocéntricos. Sí, es la C de casa en la 7. En la 6, perdón, en la 6. Vamos con la 7. A partir del siguiente fragmento de la novela La escuita de joven Werther, de Goethe, ¿qué característica de romanticismo se desprende? Y he aquí que se interpone un importuno revestido con el carácter de un ministerio público y con su traje oficial y le dice, mi bello joven, el amar es propio del hombre, amad pues, pero amad como un hombre. Arreglad vuestras horas del día, consagrad las unas al estudio, al trabajo y las otras a vuestro ídolo. Haced un cálculo exacto. Yo no os prohíbo que le hagáis algunos ligeros regalos, pero raras veces y en épocas fijas, como por ejemplo el día de su santo. Si nuestro joven se conforma en seguir los preceptos del pedante, llegará a ser un personaje muy útil, y yo sería el primero en aconsejar a todo príncipe que le emplease en uno de sus ministerios, pero por lo tocante a su amor, bien pronto habría desaparecido, y si es artista, también habría huido su talento. Tenemos entonces el enunciado. Identificación con el pasado y la traición, actitud de rechazo a las normas y la razón, interés por la naturaleza y el misterio, expresión de los ideales neoclásicos, postura crítica contra los conflictos sociales. Estamos en la pregunta 7. Vamos un minutito y damos la respuesta. Muy bien, acá me han puesto la B de Brahma, Mireya, Cintia, Isabel, Elisa. Con la B de Brahma se van, a ver. Muy bien, en el fragmento citado se evidencia la actitud romántica de oponerse a la preceptiva normas y racionalidad del neoclásico. Excelente, con B de Brahma. Vamos a la 8. A la 8, uy, se me fue la solución. Que Dios lleve su bendición a ustedes, amigos míos, y les dé cada día la felicidad que a mí me niega. Gracias, Alberto, por haberme engañado. Esperaba recibir noticia de su boda y ese día me había propuesto quitar de la pared el retrato de Carlota, guardándolo con otros papeles. Ya están unidos y su imagen se halla en el mismo sitio. Pues bien, que se quede en su lugar. ¿Y por qué no habría de quedarse? Sin dañarte en forma alguna. ¿No tengo también yo un lugar en el corazón de Carlota? Sí, lo sé. Sé que ocupo el segundo lugar, y quiero y debo conservarla por esa razón. Si llegara a saber que podía olvidarme, me volvería loco de furia. Esta sola idea, Alberto es un infierno. Adiós, Alberto. Adiós, Carlota. Ángel del cielo. Adiós. Luego de leer el fragmento citado perteneciente a la novela Escuita de joven Werther, de Goethe, y en relación con el argumento de la obra, se puede deducir que, jóvenes, ¿cuál sería la clave aquí? Estamos en la pregunta 8.
Bien, ya que nos queda poco tiempo, vamos con la solución. De fragmentos citados se infiere que a través de una carta, Werder, quien residía en la ciudad, se entera de que Alberto y Carlota habían contraído nupcias, lo que provoca un hondo pesar en el protagonista. Dado, la respuesta es dado. Y jóvenes, cerramos con la pregunta 9. ¿Qué alternativa que contiene la secuencia correcta respecto al comentario de la escuita de joven Werder? A ver, ¿cuál es la clave en la 9, jóvenes? Rapidito, por favor. Enano, me dicen por acá. Veamos. Enano, muy bien, excelente. Ahí tenemos a Jimena Toribio. No, no, perdón, a Gabriel Seban. Ahí está el primero. Listo, chicos. Ahora sí, es hora de ver el solucionario completo para tener clara las claves. Con esto ya terminamos la sesión. Está cargando. Listo. Sí, ya sé, ya tenemos que terminar. Un momento, por favor. Listo, ahí está. Claves de la semana 3, por favor anoten. Ahí capture pantalla. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por su participación en la clase. Muchas gracias por su atención en la clase. Le agradezco bastante porque de esa manera la clase sale muy bien, ¿no? Es una clase, claro, con interacción, con harto like y corazoncito. Hasta luego, chicos. Nos vemos en la próxima sesión. Chau, chau.